En un mundo donde las tensiones globales hierven bajo la superficie, los eventos que se desarrollan en Ucrania están captando la atención de muchos. El conflicto en curso se ha convertido en un punto focal, con tropas rusas haciendo avances significativos en varias regiones. Hasta el 14 de febrero de 2025, los últimos desarrollos en Ucrania revelan un escenario de campo de batalla complejo y dinámico, particularmente en la dirección de Mahogany. Esta ciudad, que una vez fue un bastión, ha visto a las fuerzas rusas rodeándola y avanzando más, creando un punto de presión estratégico. Al oeste de Mahogany, el pueblo de Andrika se ha convertido en un objetivo crítico. Las tropas rusas se están posicionando estratégicamente para capturar esta localidad, lo que podría llevar potencialmente a un cerco significativo de las fuerzas ucranianas. Este escenario evoca los asedios históricos de la Segunda Guerra Mundial, donde unidades enteras se encontraron atrapadas y aisladas de los refuerzos. Entre las unidades ucranianas en riesgo se encuentran la 79ª Brigada Mecanizada, el 120º Batallón, la 79ª Brigada de Asalto Aéreo y la Infantería de Marina Ucraniana. El número abrumador de fuerzas ucranianas potencialmente atrapadas en este cerco pinta un cuadro claro de la intensidad del conflicto. A medida que la situación se intensifica, el discurso sobre el número real de bajas continúa, con afirmaciones y contraafirmaciones que nublan la realidad en el terreno. La resistencia ucraniana, caracterizada por defensas feroces y a menudo de último minuto, ha llevado a pérdidas significativas y capturas. Los recientes avances rusos en Andrika están haciendo que las fuerzas ucranianas pierdan terreno. Se informa que las tropas ucranianas se están retirando hacia Constantinopla. Una decisión táctica plagada de peligros, ya que las fuerzas rusas presionan desde el sur. Medios como Degen y Cerilla Maps proporcionan actualizaciones sobre estas maniobras, confirmando los avances rusos tanto al oeste como al sur de Andrika. La brecha estratégica se está cerrando, amenazando con cortar a las tropas ucranianas y creando un potencial desastre reminiscentes de errores militares históricos. Las decisiones de las autoridades ucranianas están bajo escrutinio, mientras enfrentan un paisaje estratégico desafiante. Mientras tanto, en otras regiones, los movimientos del ejército ruso sugieren una estrategia más amplia para cortar las líneas de suministro y perturbar la logística ucraniana. En las cercanías de Pakrovsk, las fuerzas rusas apuntan a cortar la carretera Ch-32, una ruta de suministro vital para Ucrania. Los desafíos logísticos para las fuerzas ucranianas están aumentando, como lo destaca el cierre de la autopista 3406. A pesar de estos desafíos, Ucrania continúa entregando suministros, pero la presión está intensificándose. Las tropas rusas avanzan desde el este, acercándose constantemente a áreas como Elizabethvika. Esta región ha visto a las fuerzas rusas asegurar posiciones alrededor del pueblo, con el objetivo de completar un cerco que podría tensar aún más las defensas ucranianas. La importancia estratégica de estos movimientos no puede subestimarse, ya que forman parte de un patrón más amplio de avances rusos destinados a rodear posiciones clave ucranianas. A medida que el conflicto continúa evolucionando, el enfoque sigue siendo la dinámica del campo de batalla y las implicaciones más amplias de estas estrategias militares. La situación es fluida, con cada avance y retirada dando forma al curso futuro del conflicto. Las historias desde el frente ofrecen un vistazo a la complejidad y el costo humano de esta lucha continua. Mantente sintonizado mientras profundizamos en esta situación en evolución, explorando las implicaciones geopolíticas más amplias y el impacto en aquellos atrapados en medio de este conflicto. Por favor, continúa siguiéndonos para obtener más actualizaciones e ideas sobre los eventos que se desarrollan en Ucrania. Al centrar nuestra atención en otra área crucial, la recientemente liberada ciudad de Toretsk surge como un testimonio de la ferocidad del conflicto en curso. Toretsk, ahora bajo control ruso, ha sido escenario de intensas batallas durante más de 6 meses, dejándola como una sombra de lo que fue. Imágenes de drones de fuentes rusas revelan una ciudad profundamente marcada por la guerra, recordando a otros lugares devastados como Bakhmut y Davydaro-Tepi. A pesar de la destrucción, hay un destello de esperanza. El precedente histórico sugiere que las ciudades pueden resurgir de las cenizas. Tomemos, por ejemplo,
la ciudad de Mariupol, que tras soportar una destrucción significativa, está viendo un resurgimiento a medida que las personas regresan y reconstruyen. Se erige como un símbolo de resistencia y renovación, ofreciendo un posible modelo para el futuro de Torex y ciudades similares. A medida que Torex abre un camino estratégico hacia Constantinopla, se espera que las tropas rusas capitalicen este impulso. El objetivo es avanzar hacia Constantinopla, un movimiento que podría alterar significativamente la dinámica en la región del Donbass. La captura de Torex es un paso crucial en la estrategia más amplia de Rusia para consolidar el control y expandir su influencia. Ahora, el enfoque se desplaza hacia el norte, donde la ciudad de Chasiar se convierte en el próximo punto focal. Chasiar tiene una importancia estratégica en las aspiraciones del ejército ruso. Paracaidistas de la 90ª Brigada del ejército ruso han estado activos en esta área, desplegando folletos instando a los soldados ucranianos a rendirse. Esta táctica de guerra psicológica tiene como objetivo debilitar la determinación ucraniana y fomentar la deserción. Los folletos, un recordatorio contundente de la dimensión psicológica de la guerra, ofrecen a los soldados ucranianos la oportunidad de rendirse pacíficamente, enfatizando las graves consecuencias de la resistencia continua. El mando ucraniano, conocido por su tenacidad, enfrenta una decisión difícil. Las fuerzas rusas están proporcionando una ventana limitada para la rendición, después de la cual la situación podría volverse cada vez más grave para las tropas ucranianas. Los acontecimientos en Chasiar son un microcosmos del conflicto más amplio, reflejando la compleja interacción de la estrategia militar, las operaciones psicológicas y la resistencia humana. Moviéndonos a las líneas del frente cerca de Bakhmut, las tropas rusas han hecho progresos en asegurar ubicaciones clave, incluida Lamp-Polivka. Esta área, estratégicamente significativa, sirve como un trampolín hacia objetivos territoriales más amplios. Las regiones fortificadas alrededor de Bakhmut presentan un desafío formidable. Sin embargo, las fuerzas rusas están maniobrando para establecer el control y avanzar en sus objetivos estratégicos. La reciente captura de Yampol-Ivka, un lugar crítico en el avance ruso, subraya la naturaleza metódica de sus operaciones. Las fuerzas rusas están aprovechando sus posiciones para rodear a las tropas ucranianas, empleando movimientos clásicos de tenaza para apretar su control. Este cerco estratégico tiene como objetivo aislar a las fuerzas ucranianas, cortando las rutas de suministro y debilitando sus capacidades defensivas. A medida que el ejército ruso continúa ejecutando su estrategia, los riesgos para las fuerzas ucranianas permanecen altos. Las batallas en desarrollo destacan la naturaleza implacable del conflicto y el espíritu perdurable de los involucrados. La situación sigue siendo fluida, con cada desarrollo influyendo en la trayectoria más amplia del conflicto. A medida que continuamos monitoreando estos eventos, las historias desde el frente ofrecen valiosas perspectivas sobre las complejidades de la guerra moderna. El conflicto en Ucrania es un testimonio de la resiliencia y determinación de aquellos en el terreno, atrapados en una lucha que trasciende fronteras y captura la atención mundial. Quédate con nosotros mientras profundizamos en estos eventos en desarrollo, proporcionando actualizaciones y análisis sobre el panorama geopolítico en evolución. Dirigiéndonos hacia el norte, al frente de Kharkov, el conflicto se intensifica a medida que las fuerzas rusas logran avances notables. Esta área se ha convertido en un hervidero de actividad, con desarrollos diarios que moldean el paisaje de la lucha en curso. Las tropas rusas han realizado avances incrementales, capturando varios pueblos y expandiendo su presencia estratégica. El avance hacia el oeste de Sapne marca un hito significativo, ya que las fuerzas rusas supuestamente han cortado la carretera P-79, una conexión vital con Kupiansk. Esta maniobra táctica podría señalar un punto de inflexión en la región, potencialmente conduciendo a un colapso más amplio de las líneas defensivas ucranianas. A medida que el ejército ruso continúa avanzando, las fuerzas ucranianas enfrentan desafíos crecientes. La presión implacable de los avances rusos está creando vulnerabilidades en las defensas ucranianas, amenazando con comprometer sus posiciones estratégicas. La situación es dinámica, con cada movimiento en el campo de batalla influyendo en el conflicto más amplio. En la región de Kursk, los intentos del ejército ucraniano por recuperar terreno
han encontrado una resistencia formidable. A pesar de numerosas ofensivas, las fuerzas ucranianas han luchado para lograr avances significativos, enfrentándose a defensas rusas bien atrincheradas. El conflicto en curso en Kursk subraya las apuestas altas y la compleja interacción de estrategia y resistencia. Los informes indican que las fuerzas ucranianas han enfrentado pérdidas significativas, con una gran destrucción de equipo militar y personal. El Ministerio de Defensa ruso afirma que las fuerzas ucranianas han perdido más de 320 militantes, junto con tanques, vehículos de combate y artillería. Esta significativa pérdida resalta los desafíos que enfrentan las fuerzas ucranianas para sostener sus esfuerzos ofensivos. Las implicaciones estratégicas de estas pérdidas son profundas, afectando las capacidades militares y la moral ucraniana. A medida que el conflicto continúa, el mando ucraniano enfrenta decisiones difíciles en la asignación de recursos y la priorización de objetivos. Las batallas en curso en Kursk y otras regiones ilustran los desafíos más amplios de la guerra moderna, donde la tecnología, la estrategia y la determinación humana se entrecruzan. Las dinámicas complejas del conflicto en Ucrania reflejan tensiones geopolíticas más amplias y el impacto duradero de los conflictos regionales. A medida que continuamos monitoreando la situación, las historias desde el frente ofrecen valiosas perspectivas sobre la naturaleza evolutiva de la guerra y la resiliencia de los involucrados. Estos eventos subrayan la importancia de entender el contexto más amplio del conflicto y sus implicaciones para la estabilidad regional y global. Al concluir nuestra cobertura, te invitamos a quedarte con nosotros para obtener más actualizaciones y análisis sobre esta situación en evolución. Tu participación y apoyo son cruciales mientras navegamos por estos complejos problemas, proporcionando valiosas perspectivas y fomentando una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Recuerda dar like, comentar y suscribirte para más contenido mientras continuamos explorando las intrincadas relaciones de los conflictos globales y sus amplias implicaciones. Gracias por acompañarnos y esperamos traerles más historias desde el corazón de la acción. Hasta la próxima, mantente informado y comprometido.